Bruselas avisa a nuestro país de que el esfuerzo es insuficiente, que no es el esfuerzo suficiente comparado, por ejemplo, con otros países y otras regiones. Vamos a ahondar un poquito más en este ranking y vamos a explicarlo. Lo hacemos con la ayuda de Carles Moore, profesor de IE Business School. Carles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros? Bueno, enseguida vamos con ese ranking, ¿no? Con cuáles son las claves de la innovación en España. Pero antes quería preguntarte precisamente, para que lo entendamos bien, ¿cómo se mide la innovación? Ajá. Bueno, mira, ¿no? El European Innovation Scoreboard, ¿no? No deja de ser un informe, ¿no? Es un informe de la Comisión Europea que al final lo que hace es comparar, es un estudio comparativo ¿no? del rendimiento de la investigación e innovación de los países miembros, ¿no? Con el objetivo, con un único objetivo, que es señalar fortalezas y debilidades, ¿no? de unos sistemas de investigación e innovación, y que al final tiene que servir como herramienta de ayuda, ¿no? para los países, ¿no? y descubrir dónde centrar esfuerzos, ¿no? Entonces, lo que hacen para medir esto es, actualmente este año se ha cambiado un poco, ¿no? Y lo que hacen para medir es definir 4 grandes actividades, 4 grandes bloques, ¿no? Y cada uno de estos niveles, cada uno de estos grandes bloques tiene asociadas una serie de dimensiones. Por ejemplo, el primero de los bloques es las condiciones del marco de referencia, donde hablan de 3 dimensiones: capital humano, sistemas de atractivos de investigación, digitalización, inversión. Este es otro bloque, ¿no? Hablan de financiación y soporte, inversión de las empresas. Hay otro bloque que es actividades de innovación, donde hablan de las pymes, ¿no? De cómo las pymes innovan en productos y en servicios, enlaces y conexiones, activos intelectuales. Y el último de los grandes bloques es el bloque que llaman ellos, ¿no? el nivel impacto, ¿no? Donde hablan de empleo, de ventas, básicamente de exportaciones, y de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, todos estos niveles y estas dimensiones tienen asociados una serie de parámetros, una serie de indicadores, ¿no? Y estos son los indicadores, que se miden, ¿no? Los valores que realmente están dando respuesta, ¿no? en este informe de la Comisión Europea. Dentro de este informe, como decíamos, España ocupa el puesto 16 de los 27 países de la Unión Europea. Está 2 posiciones por detrás de un año antes y está, bueno, pues superado por países como Eslovenia, como Italia, como Malta. Dentro de Europa, ¿cuáles son los países más y los menos innovadores? Se corresponde, ¿no? con esa imagen que solemos tener de aquellas economías quizá, bueno, pues más y menos potentes. Bueno, por desgracia para nosotros, un poco sí se corresponde, ¿no? Al final, ¿no? Se va basándose en estos datos que os explicaba, ¿no? Se establecen cuatro grandes grupos, ¿no? de rendimiento, ¿no? de performance, ¿no? De cómo hacen, ¿no? Entonces hay, ¿no? el primer grupo son los líderes de la innovación, ¿no? y estos líderes se establecen por aquellos que tienen un rendimiento por encima del 125% de la media europea, ¿no? Y aquí, pues seguro que todos situaríamos a Suecia y acertaríamos, seguro que todos situaríamos a Finlandia y acertaríamos, ¿no? Y ahora mismo, pues están Dinamarca y Bélgica, ¿no? que completan este póker de ases, ¿no? Por lo que se refiere a los líderes de la innovación, ¿no? Después están los países que están catalogados como innovadores fuertes, donde hay 7 estados miembros, ¿no? Estos tienen el rendimiento entre el 100 y el 125% de la media, ¿no? Yo creo que deberíamos aspirar a estar aquí dentro, ¿no? Y aquí dentro hay ahora mismo 7 estados miembros, ¿no? Austria, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos. Y hay un tercer y un cuarto grupo. En España estamos en el tercer grupo, que somos los de innovación moderada, donde estamos acompañados con otros 8 estados miembros, ¿no? Tenemos un rendimiento entre el 70 y el 100% de la media europea. España ahora mismo está en el 96, o sea que de alguna manera nos estamos acercando a la media. Y aquí, pues sí, estamos pues con Chipre, con República Checa, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Eslovenia, ¿no? y Portugal, ¿no? Entonces, queda un último grupo que a mí me gusta bastante cómo lo nombran, ¿no? Porque son los innovadores emergentes, ¿no? Y esta palabra emergente, pues lo que hace es, al final, es no poner una palabra malsonante, ¿no? Y entonces ahí hay 7 estados miembros. Estos tienen un rendimiento por debajo del 70% de la media. Y aquí en estos países pues está Bulgaria, Croacia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, ¿no?
Esto es como estamos ahora mismo. ¿Cómo ha ido la evolución de España, ¿no?, a lo largo del tiempo en este índice de innovación? Lo que vemos desgranando un poquito los indicadores es que España suspende, por ejemplo, en empleos relacionados con la innovación, en inversión pública, en I+D, en ese apoyo gubernamental al I+D en el sector privado, desarrollo, ¿no?, de patentes o inversión privada también en este sector. Y por otro lado, bueno, pues llama la atención también el mal comportamiento de indicadores como las exportaciones de servicios que sean, bueno, pues más intensivos en conocimiento, que también está relacionado con este sector, o incluso, bueno, pues el tamaño de las pymes, ¿no?, y la participación de las pymes en este tema. Absolutamente. Al final, ¿no?, la evolución a lo largo de los años es ciertamente positiva, ¿no? Si miramos el rango del 2014 al 2021, pues España ha incrementado 13,4 puntos porcentuales, ¿no?, en un periodo de 6 años. Esto sería un incremento por encima del incremento que ha tenido Países Bajos, por ejemplo, que ha estado en un 13,2, por encima del incremento que ha tenido Alemania, que ha sido un 12,8, ¿no? Y por lo tanto, estamos progresando, pero el tema es la velocidad a la que progresamos, ¿no? Es un ritmo lento y además nuestro punto de partida ya es claramente peor que estos países que te he citado, ¿no? Por ejemplo, Suecia ahora mismo está, ¿no?, o en este mismo periodo ha crecido un 16%. Incluso Malta o Polonia, ¿no?, han crecido por encima de lo que crecemos nosotros, ¿no? Claro, al final si crecemos, pero crecemos tan lentos, pues bueno, no, desde luego no son buenas noticias, ¿no? Estar en el puesto 16 y que nos adelanten países como los que has dicho, ¿no? Hemos perdido 2 posiciones respecto al año pasado. Es cierto, pues hemos superado a Portugal, pero Portugal porque también de alguna manera se ha caído, ¿no? Entonces sí, tú señalabas estos indicadores, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que en una categoría como la de impactos pues tengamos indicadores como tener empleos en compañías innovadoras o exportación en actividades de conocimiento intensivo, ¿no? O en categorías como inversiones? Esto estoy seguro que no sorprende a nadie, ¿no?, si digo, ¿no?, tú lo has dicho, ¿no?, que la inversión pública en I+D pues se queda muy corta, ¿no? El apoyo gubernamental a la I+D privada, pues seguramente también, ¿no? Y al final todo esto son datos, ¿no? ¿Cómo puede ser que registremos tan pocas patentes, ¿no? O las propias inversiones privadas en I+D, que en otros países sí se consiguen, ¿no? Y efectivamente el dato más sorprendente, especialmente por lo que pensamos que somos, ¿no? Que pensamos que tenemos un tejido pyme, ¿no?, como muy activo, ¿no?, como muy potente, ¿no? Siempre hemos sido reconocidos por esto. En cambio, no son pymes innovadoras de producto, no son pymes que realicen innovaciones de proceso, y esto nos penaliza, ¿no? Y de alguna manera es cierto que tenemos ecosistemas, ¿no?, de startups, ¿no? De startups ¿no?, y compañías de reciente creación que parece que estemos haciendo, pero es que estamos en 71% por debajo de la media en pymes innovadoras de producto, o 68% en innovaciones de proceso. Y esto es sorprendente, cuanto menos, y desde luego triste, ¿no? Este informe es, por ejemplo, en la digitalización en España, en la banda ancha, o, por ejemplo, ¿no?, el número de doctorados, por ejemplo. ¿Qué te parecen, bueno, pues estos otros indicadores que son un poquito más celebrados? Sí, desde luego hay que cogerse a las luces, ¿no? Hay que trabajar, pero hay que cogerse a las luces. Lo que está muy bien, o lo que de alguna manera son buenas noticias, es que, como te decía al principio, ¿no?, este año el Innovation Scoreboard incluye conceptos como, ¿no?, conceptos más, o incluye de una manera más fehaciente conceptos como la digitalización, la sostenibilidad, ¿no?, innovación sostenible. Entonces, es bien cierto que en estos nuevos aspectos estamos muy bien, ¿no? En digitalización estamos en la posición número 5 de los 27.
¿no? Entonces, es cierto, tenemos una muy buena red de banda ancha y hemos mejorado un 70%, un 68% en 6 años. Esto es espectacular, ¿no? Entonces, superar la media comunitaria en capital humano, ¿no? De forma que quiere decir que nosotros estamos claramente formados por encima de la media de Europa, ¿no? Un 65% por encima de la media graduados con doctorado, y la población con educación superior un 46% por encima de la media, ¿no? Entonces, esto añadido a que tenemos buena nota en sostenibilidad ambiental, pues bueno, desde luego hay que cogerse a esto, ¿no? Pero claro, machaca un poco, ¿no? Que igualmente en otras, ¿no? en otros de los factores, en otros de los elementos, en otros de los indicadores, tengamos puntuaciones que queden lejos de nuestro deseo. Carles, una última cuestión. Dentro, ¿no?, de este análisis que hacemos, ¿qué políticas crees que deberían impulsarse, bueno, tanto desde el ámbito público como del privado, para precisamente, bueno, pues ir corrigiendo este gap, ¿no?, y escalar posiciones más allá del ranking en la necesaria innovación, industrialización y bueno, pues desarrollo del país? Bueno, el estudio, como te decía al principio, el estudio señala cosas, ¿no? Al final, esto no deja de ser ¿no? una comparativa en la que te señalan tus debilidades, ¿no? Por lo cual, vete al estudio y miras, ¿no? Entonces ves claramente que nuestra inversión pública y privada en I+D es deficiente. La media europea está en el 2,13, nosotros estamos en el 1,25. Sí, evolucionando al alza, pero muy lentamente. El mayor porcentaje de este 1,25 es un 0,7 que se va a la innovación I+D interna de las empresas. La enseñanza un 0,33. Estamos muy lejos. Entonces, claramente hay una relación directa, ¿no?, en la inversión en I+D y la innovación, ¿no? Si nos centramos incluso a nivel regional, que hay cada 2 años, junto con el European Scoreboard, se hace el regional y también nos da muchísimos datos, ¿no? Entonces, a nivel comunidades autónomas, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de gasto en actividades de I+D interna son aquellas que están reconocidas como innovadores fuertes, ¿no? País Vasco 1,97, Comunidad de Madrid 1,71, ¿no? Entonces, estos son datos que ayudan. Esto, de alguna manera, sí o sí, la inversión debería subir. Entonces, sistemas de coinversión público-empresas, si de alguna manera desde lo público ayudamos a que las empresas inviertan en I+D, pues bueno, esto también va a ayudar. Ahora mismo, en este sentido, hay gran expectativa, ¿no?, con la gestión de los fondos europeos, ayudar a las pymes en procesos de internacionalización, a exportar su know-how, facilidad de acceso al crédito, ¿no? Tener equipos en las empresas dedicados a explorar, ¿no?, a la exploración, no solo a la explotación de su core business, sino a pensar dónde estarán un tiempo. Todo esto son políticas que deberían favorecer a la innovación y que, pues, en unos años nos encontremos mejor de lo que estamos ahora mismo. Pues vamos a ver, ¿no?, qué sucede a lo largo de estos años, como bien decías. Carles Mur, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.